El verano de este año ha sido, de alguna manera, mucho más placentero y exitoso que el del año pasado. El cielo estaba azul, las nubes eran blancas, y los pájaros cantaban con mayor ánimo y belleza. Marina ya se estaba preparando para que, cuando llegara el otoño, recordara con gran y grata nostalgia esos días de verano, pasados con su familia en la dacha. En cuanto junio se marcó en el calendario, la familia Petrov empezó a empaquetar sus cosas para dejar su hogar durante un par de meses y trasladarse a la bonita y bien equipada casa de verano que habían comprado hacía unos años. Vyacheslav Petrov, el marido de Marina, preocupado por naturaleza, era, si se me permite decirlo, paranoico, aunque no de manera muy pronunciada. Afortunadamente, su querida esposa logró hacerle cambiar de opinión, asegurándole que no ocurriría nada malo, ya que la dacha se encontraba en un quinto piso y nadie en su sano juicio treparía por los balcones y aleros. Además, la puerta, recién sustituida, era prácticamente imposible de forzar. En un par de días, empacaron varias bolsas grandes llenas de ropa y otros artículos esenciales. Marina no tuvo que preocuparse mucho por elegir las cosas, excepto por decidir si llevar ropa más o menos abrigada en caso de emergencia. Sin embargo, Slavik tuvo que esforzarse bastante para hacer su maleta, ya que en un viaje tan largo, aunque fuese a su segundo hogar, muchas cosas podrían serle útiles, desde una navaja y cuchillas hasta la multiherramienta táctica que Marina le regaló el 23 de febrero. Su hijo, Kolya Petrov, que estaba a punto de cumplir 15 años y planeaba celebrar su cumpleaños en la dacha, no se molestó mucho en seleccionar sus pertenencias, llevando lo que consideraba esencial, como su cargador, dejando el resto en un segundo plano. Los Petrov abandonaron la ciudad y se despidieron de los grises rascacielos y las autopistas asfaltadas durante 2 o más meses. La sensación que experimentaron los tres era tan novedosa que resultaba aún más hipnotizante. Esa despreocupación por las próximas vacaciones, que prometían ser las mejores del año, causaba entusiasmo en todos. Aunque Kolya, quien no tenía una preferencia marcada entre jugar al ordenador en casa o en el campo, también disfrutaba de la idea de pasar tiempo en la naturaleza. El viaje fue relativamente largo. La dacha estaba situada a casi 350 kilómetros de distancia, por lo que la familia tuvo que conducir casi todo el día. Si no hubiera sido por los atascos en la concurrida carretera, habrían llegado antes. Otro atasco, murmuró Slavik mientras se acercaban a una fila de coches detenidos. Suspiró tristemente y volvió a entrar al coche. «Voy a fumar. ¿A nadie le importa?», preguntó, mirando primero a su esposa y luego a su hijo, quien estaba en el asiento trasero, abstraído mirando por la ventanilla con los auriculares puestos. Vyacheslav tenía un paquete de cigarrillos y un mechero cerca de la palanca de cambios. Inmediatamente se encendió uno, sacando la mano por la ventanilla para que el humo no entrara en el coche, y se recostó en el asiento en silencio. El atasco se disolvió muy lentamente. Habían salido de casa por la mañana y esperaban llegar a la dacha a las 7 de la tarde. Pero ahora, los tres se dieron cuenta de que probablemente llegarían más cerca de las 10, siempre y cuando no encontraran más atascos en el camino. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el tráfico empezó a moverse y el coche de la familia Petrov avanzó con mayor libertad por la autopista, adelantando a los pocos coches que pudo. Consiguieron llegar a su casa de vacaciones alrededor de las 17:00, un poco más tarde de lo planeado inicialmente, pero antes de lo esperado durante el trayecto. El terreno de la dacha no era muy grande, pero la casa de tamaño medio contaba con 4 habitaciones, además del cuarto de baño y la cocina. 2 de las habitaciones estaban en el primer piso, y también había un balcón y una terraza muy acogedora, donde por la noche se podía contemplar la hermosa puesta de sol anaranjada y disfrutar de una limonada fría. Aunque en la mente de Vyacheslav, en lugar de limonada, debería haber estado una botella de cerveza fría. Cuando Marina y Slavik llegaron a la dacha, se dieron cuenta de que su hijo se había quedado dormido durante el viaje. No fue difícil despertarlo, y, cuando el niño supo que ya habían llegado, reaccionó como si le hubieran quitado un gran peso de encima.
Por fin, dijo Kolya aliviado al bajar del coche. Hemos llegado. Sí, por fin, respondió Vyacheslav con una sonrisa, abriendo el portón. Podrás dormir bien en una cama, y no en el asiento trasero. Kolya asintió. Dormí 24 horas seguidas, así que mamá y papá, por favor, no me regañéis si por la mañana sigo sin poder dormir. Vale, no lo haremos, rió Marina por primera vez. Te perdonaremos. Hablando de eso, alguien tiene hambre, no me importaría comer algo ahora. Primero entremos en la casa, dijo Slavik, mientras abría la verja para meter el coche en el patio. Vamos a cenar bajo la verja de nuestra propia dacha. Eso también está bien. Pero chicos, tened en cuenta que llevamos muchos envases de comida en la mochila. He tenido tiempo de cortar salchichas, queso, verduras y frutas. Así que si alguien quiere cenar, no dude en decírmelo. La noche en la dacha fue agradable, pero lo único que ponía muy tenso a Vyacheslav y le impedía dormir eran los mosquitos, que siempre zumbaban cerca de su oído y volaban hacia cualquier rayo de luz. Tenía que dar palmadas en su brazo y pierna de vez en cuando para alejar a los molestos insectos. ¿Trajimos repelente de mosquitos?, preguntó a Marina mientras se acomodaba para dormir. Nos olvidamos de eso, respondió su esposa. De acuerdo, tendremos que soportar solo una noche. Mañana, si es necesario, Slava puede ir a la tienda y comprar algo. Vyacheslav se dio la vuelta y se cubrió la cabeza con la manta, para ocultarse de algún modo del enjambre de mosquitos que no se veían en la oscuridad. Kolya, que había dormido en el coche, no sintió nada de sueño, y se pasó toda la noche en el salón con el portátil en el regazo. Probablemente por primera vez en su vida, Vyacheslav se despertó antes que su esposa. Normalmente dormía 9 horas, y también estaba cansado del viaje, así que si no le hubieran molestado unas llamadas inesperadas de su madre, habría dormido al menos 12 horas. Las llamadas de su madre eran más molestas que las pesadillas. Ignorando la primera llamada, Vyacheslav estaba destinado a soportar unas cuantas más. Su madre, que se había jubilado hace unos años, parecía aburrida y sentía la necesidad de imponer su presencia a sus hijos. Recientemente, solía enviar un mensaje de texto antes de llamar, pero ahora simplemente llamaba repetidamente hasta que alguien contestaba. La noche anterior recibió varias llamadas seguidas que lo despertaron bruscamente. Al primer intento de encontrar su teléfono, no lo hizo para contestar, sino para ponerlo en modo silencio. Slava no sabía quién le llamaba, y con un fuerte impulso quiso apagarlo para poder dormir más tiempo. Sin embargo, al ver que era su madre quien llamaba, se vio obligado a responder con un profundo y pesado suspiro, deslizando el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. «Hola», dijo somnoliento, rodando sobre su espalda con los ojos cerrados. «Hola, mamá». «Hola, hijo», respondió con entusiasmo Anfisa Sergeyevna. «¿Todavía no te has despertado?», gritó la pensionista al auricular, como si estuvieran a cientos de metros de distancia en un campo vacío. Nadie le había explicado a la anciana que el micrófono del teléfono no requería gritos para funcionar correctamente. «No, mamá», respondió Vyacheslav, tratando de pensar mientras su conciencia todavía estaba adormecida. «Aún no estoy despierto». Intentó hablar despacio y claramente, consciente de que en su estado somnoliento su discurso podía sonar confuso. «Despierta, Slavka», sonrió la pensionista. «El sol ya ha salido, tienes que estar en el trabajo a las 10. «No, mamá», respondió Vyacheslav, estirándose nuevamente y dándose la vuelta. «No necesito ir a trabajar hoy. Quiero dormir un poco más. ¿Por qué llamas tan temprano?» Anfisa Sergeyevna se sorprendió. «Te he despertado, tu Marinka está dormida y no podrá despertarte, así que hoy actúo temporalmente por ella». «No necesito que me despierten», murmuró Slava. «Ayer empecé mis 2 meses de vacaciones. Marina, Kulya y yo fuimos a la dacha, mamá. Estamos descansando aquí». La conversación se detuvo por unos segundos, y a Vyacheslav, que luchaba por no dormirse, le resultó muy difícil mantenerse despierto durante esta pausa.
La voz fuerte y sonora de su madre despertaba sus intentos de mantenerse consciente, pero apenas lograba evitar caer nuevamente en el sueño. ¿De verdad te fuiste a la dacha?, preguntó finalmente Anfisa Sergeyevna. Sí, nos hemos ido 2 meses. ¿Quién cuidará del piso? El tono de la pregunta hizo que Slavik recordara sus años escolares, cuando su madre lo regañaba por recibir malas notas. Todo está cerrado, no tenemos plantas ni mascotas. Todo está bajo control, respondió Vyacheslav, sintiendo que cada segundo lo alejaba más de la realidad y lo sumergía en un mundo de calma y sueños. Hijo, ¿te importaría si voy a tu dacha de repente?, preguntó su madre. Pasaron unos segundos y Slava, de repente, sintió un estallido de energía. Sus ojos se abrieron y se sentó en la cama. Se frotó los ojos con una mano seca, intentando evitar que su madre fuera de visita tan arbitrariamente. «Mamá, ¿qué harías aquí?», preguntó, visiblemente molesto. Anfisa Sergeyevna se mostró indignada. «Ya hice todas las tareas de la casa. Ni siquiera vale la pena hablar con mis vecinos todas las tardes. Aquí, al menos, podría hablar con mi nieto. Hace mucho que no lo veo, tal vez medio año». «Slavik, quiero verlo». «Mamá, te llamaré luego», dijo Vyacheslav. «Ahora me levantaré, me lavaré, despertaré a Marish y le preguntaré si tenemos planes. Consultaré con ella y luego te llamo». «De acuerdo, consúltalo con ella», respondió Anfisa. «Pero ten en cuenta que hace mucho que no veo a Kulya». «Entiendo, te llamaré», concluyó Slava. Colgó el teléfono, se frotó los ojos y miró a su derecha, donde su esposa dormía sin preocupación. Ahora podía entender lo que ella sentía cada mañana al levantarse horas antes que él. Deshaciéndose de la manta, Vyacheslav se levantó de la cama y fue al baño a lavarse la cara. Luego decidió darse una ducha al aire libre, fuera de la casa, llevándose una muda de ropa y una toalla. Salió al patio. El sol ya brillaba, pero la mañana era fresca. Parecía que había soplado viento durante la noche, o que la temperatura había bajado bastante, ya que el sol recién salido aún no había tenido tiempo de calentar la tierra. Vyacheslav empezaba a darse cuenta de que hoy iba a ser un día realmente caluroso. Por eso, una ducha fresca de verano a primera hora de la mañana le vendría muy bien. Antes de ir a la ducha, como buen fumador, necesitaba fumarse un cigarrillo. Los cigarrillos estaban en el pasillo, en el pequeño alféizar de una ventana junto a un cenicero. Al alcanzar el cigarrillo a través de la puerta abierta, rasgando la cortina protectora de moscas y mosquitos, Slava encendió un cigarrillo y comenzó a mirar a su alrededor. Slavik rara vez lo mostraba o hablaba de ello, pero él, al igual que su hijo, amaba la naturaleza. Finalmente, tenía la oportunidad de descansar del eterno bullicio de la ciudad y del ruido constante que presionaba sobre su cabeza todos los días. Ahora podía escuchar el canto de los pájaros mañaneros y disfrutar de la fresca brisa que traía aire puro, sin los gases de los coches. Sentado en la veranda, escuchando el susurro de las hojas de los árboles, Slava se quedó soñando despierto y no se dio cuenta cuando su cigarrillo se consumió casi por completo. Vyacheslav se dirigió a la ducha de verano como había planeado. Caminó hacia ella con paso alegre, disfrutando del aire fresco matutino. Tardó menos de 20 minutos en refrescarse y ponerse en forma. El agua fría lo despertó completamente, así que salió de la ducha de mejor humor. Sus ojos ya no se caían solos, y su cabeza no se inclinaba hacia un lado. Al entrar en casa, Vyacheslav oyó inmediatamente que su mujer lo llamaba desde algún lugar de la cocina. «Slavik», gritó Marina, «ven aquí». Vyacheslav se apresuró a entrar en la cocina, donde Marina estaba sentada tomando café con un pie sobre el otro. Ya se había lavado y vestido, y también se encontraba en un estado bastante alegre. Sin embargo, para animarse, prefería beber café a darse una ducha fría y refrescante. «Buenos días», dijo Marina mientras daba un sorbo a su bebida caliente. «Todavía estaría dormida si tuvieras el volumen del teléfono un poco más bajo». «¿Qué pasa?»,
preguntó Vyacheslav, tanteando la tetera con la mano. Al sentir que estaba caliente, apartó inmediatamente la mano y alcanzó la encimera con tazas. Tu madre te llamó. Pensé que habías salido a fumar, pero cuando vi que no estabas en el porche, supe que habías ido a ducharte. Ya había hablado con ella, y pensé que podría ponerte al teléfono. Entonces tuve que hablar yo con ella, explicó Marina, frunciendo el ceño. Me llamó unos 10 minutos antes de que me fuera a duchar. Yo también habría estado dormido si no fuera por sus llamadas matutinas. Me preguntó si habíamos consultado sobre su llegada, dijo Vyacheslav. Eso mismo me dijo cuando me despertó, respondió Marina. Vyacheslav tomó una taza de café caliente recién hecho y se sentó a la mesa. Consultemos entonces, le prometí que te lo diría, añadió Vyacheslav. Que hay que negociar. ¿Ya has decidido que venga y ahora solo intentas convencerme? Preguntó Marina sorprendida. No, respondió Vyacheslav, moviendo la cabeza negativamente. Realmente quiero consultarlo contigo. No sé cómo me siento al respecto. Son vacaciones familiares, pero hace mucho que no veo a mi madre. Si quieres saber mi opinión, no me importa, respondió Marina con calma. Hace mucho que no ves a tu madre. Sí, y a mí también, y a Kolya, también. Que venga la abuela un par de días y disfrute con su nieto. Por cierto, ¿dónde está Kolya? Preguntó Slavik, mirando a su alrededor. Hoy no lo he visto. Estuvo toda la noche en su portátil en el salón, y por la mañana volvió a tener sueño. Está interrumpiendo su régimen, explicó Marina. Me temo que va a ser muy difícil para él adaptarse, dijo Vyacheslav. Nada. Slavik, si es necesario, le ayudaremos. Podemos planear algún viaje conjunto a algún sitio y elegir una hora temprana. Lo principal es atraerlo con este viaje. Si lo logramos, saltará de la cama y vendrá con nosotros, aunque haya dormido solo un par de horas. Rió Marina tras terminar su café. Vyacheslav cogió el teléfono y marcó el número de Anfisa Sergeyevna. Aún dudaba de lo correcto de esta decisión, pero se excusaba diciendo que hacía mucho tiempo que no veía a su anciana madre, ni su madre a su nieto. Su madre contestó al teléfono rápidamente, después de solo un par de pitidos, y luego se oyó la voz jadeante de Anfisa Sergeyevna. ¡Hola!, exclamó, recuperando el aliento. «Hola, hijo, estoy aquí, sí. Hola, mamá», respondió Slava con calma. En general, hemos consultado con Marina. No tenemos planes todavía, así que puedes venir con seguridad. Recuerdas la dirección de nuestra casa, ¿verdad? Anfisa se sorprendió. Pensé que ibas a recogerme, hijo. No tengo mucho dinero ahora y sería muy caro gastar en un taxi. No tienes ninguna posibilidad de venir a buscarme. Vyacheslav entendía perfectamente que muchos jubilados a esa edad sienten que deben algo a todo el mundo y esperan ser atendidos. Pero cuando se trata de tu propia madre, empiezas a pensar en cómo te sientes respecto a su comportamiento. Se estiró, intentando controlar sus emociones negativas, para que esta conversación no se convirtiera en un altercado del que se avergonzaría. Mamá, tardaré mucho porque para recogerte tendré que atravesar el tráfico de la ciudad. En segundo lugar, gastaré mucha gasolina estando parado en el tráfico. No tengo tiempo ni recursos para ir a recogerte ahora. Si voy ahora, no llegaré hasta más tarde esta noche, y volveremos aquí mañana por la tarde. ¿No quieres venir en taxi? Hubo un silencio en el teléfono. Anfisa Sergeyevna no dijo nada, pero Vyacheslav podía oír su respiración agitada. Parecía estar apresurada o tomándose un breve descanso durante un intenso trabajo. Sí, mamá, confirmó Slava. Ayer vinimos en coche y la mitad del camino estuvimos parados en el tráfico, así que es mucho más rápido y económico venir aquí en taxi o en autobús lanzadera. Oh, de acuerdo, dijo su madre. Bien, entonces, espérame esta noche, ya he empezado a hacer la maleta. Me senté a descansar. ¿Te imaginas? Hijo, fui a la tienda y me encontré con Naida Pavlovna. Sus nietas jugaban en el patio, y cuando oyeron que me iba contigo, casi se cayeron de los bancos. ¿Te imaginas? Se rió. ¿A dónde vas?
Me preguntaron. Claro que es bueno que haya naturaleza allí, pero está muy lejos. Mamá, interrumpió Vyacheslav. Hablemos de esto cuando llegues. No estoy muy cómodo escuchando estas historias ahora, así que pospondremos este momento hasta que llegues. De acuerdo, hijo, respondió Anfisa Sergeyevna. En ese caso, seguiré haciendo las maletas. Hasta luego. Si Vyacheslav no hubiera interrumpido el relato de su madre, la conversación podría haberse alargado hasta la noche. Anfisa Sergeyevna era muy aficionada a charlar, y desde que se jubiló, su afición al cotilleo se había intensificado. Vyacheslav, por otro lado, no era muy amante de las conversaciones largas y los chismes, por lo que solo podía hablar con su madre si tenía mucha paciencia. Le sorprendió que su madre hubiera empezado a hacer las maletas antes de que él la llamara para invitarla. Al llamarla por la mañana, ya estaba preparada para venir, y se dio cuenta de que a ella no le importaba en absoluto la actitud de su hijo. Cuando el taxi ya estaba en camino hacia la casa de Anfisa Sergeyevna, ella volvió a llamar a su hijo para confirmar la dirección de la casa de veraneo en el pueblo. Sus dos maletas ya estaban hechas, y llamó al taxi, comenzando a arrastrarlas lentamente hacia la entrada. Si sus dos viejas amigas no hubieran estado sentadas en el banco del patio, cuidando a los niños que jugaban, Anfisa Sergeyevna probablemente se habría visto obligada a arrastrar las dos pesadas maletas a la vez, lo que habría destrozado su espalda, que ya le dolía por la edad, por miedo a que alguien le robara sus cosas. El taxi no tardó en detenerse, y el conductor, un joven de unos 25 años con barba incipiente, cejas perfectas y facciones oscuras como el alquitrán, se presentó. Era un joven bastante apuesto, y de algún modo la anciana supo de inmediato que podía confiar su vida a este hombre durante todo el viaje. «Hola», dijo el conductor sonriendo y levantándose las gafas de sol sobre la frente. Al ver que Anfisa Sergeyevna tenía dos maletas a mano, ofreció su ayuda para cargar las cosas en el coche. Según las amigas de la madre de Petrova, el joven se llamaba Rodion. Anfisa subió al coche y se sentó en el asiento trasero del lado derecho, esperando a que Rodion subiera al coche. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó Rodion, sorprendido. «Está un poco lejos, ¿verdad?». «Sí, voy a ver a mis hijos», explicó Anfisa Sergeyevna. «Tienen una casa de campo allí y se han ido de vacaciones. Pensé en unirme a ellos, y mi hijo me dijo que fuera, así que estoy contenta». «Es bueno reunirse en familia», sonrió el joven. «No siempre se puede hacer eso, así que es una oportunidad especial». «Sí, hace mucho tiempo que no veo a mi nieto», dijo Anfisa. «Ya tiene 15 años, es un chico guapo, y probablemente se convierta en programador. No sé mucho de eso, pero él entiende muy bien todo lo relacionado con los ordenadores. Toda la esperanza está en él». «Hoy en día, los ordenadores son el futuro», comentó Rodion. «La generación más joven debe ser competente en tecnología. Hay una gran demanda de programadores en el país, y los salarios son muy buenos. Cuando era joven también me interesaba la programación. Hacía algunos números en el ordenador, pero lo dejé». Anfisa Sergeyevna se dio cuenta de inmediato de que no se aburriría durante el viaje. Rodion era un joven simpático y hablador, como muchos taxistas, y esto la alegró mucho. Mentalmente, ya había trazado un plan de conversación para todo el viaje, con la intención de contarle todas las historias que sabía. Ya se imaginaba contándole una historia asombrosa sobre su vecina, cuya nieta había tenido que vagar de piso en piso después de que su apartamento fuera embargado, quedándose con amigas o en situaciones comprometedoras. Rodion, por su parte, se dedicó activamente a conversar con Anfisa desde el principio, haciendo que el viaje fuera agradable para ambos. El conductor respondía con alguna de sus propias experiencias, o simplemente daba su opinión sobre esto o aquello. Durante las primeras horas del viaje, el diálogo activo con la anciana pasajera realmente ayudó a que el tiempo pasara más rápido y el viaje pareciera más ameno. Sin embargo, poco a poco, el interés del taxista empezó a decaer, y al cabo de unas horas ya se mostraba algo reacio a escuchar las historias de su pasajera.
Rodion intentó encender la radio y sintonizar una emisora que emitía canciones antiguas, pensando que Anfisa Sergeyevna podría disfrutar de la música de su juventud y, quizás, callarse un rato. Pero no funcionó, y la música quedó sonando de fondo mientras ella seguía hablando. Cuando habían recorrido casi la mitad del camino, Rodion empezó a cansarse de la interminable charla. Ahora no quería dialogar con ella en absoluto, pero pedirle que se callara no sería apropiado. Lo único que podía hacer era asentir débilmente al final de cada una de sus historias, sin realmente escucharla. El timbre de voz de Anfisa Sergeyevna le dio dolor de cabeza al joven conductor, pero al ver que el atasco era de varios cientos de metros y que tendría que estar parado en él durante mucho tiempo, se resignó a escucharla. Estaba anocheciendo y el coche circulaba libremente por la autopista en dirección al barrio de la Dacha. El discurso de Anfisa ya no era tan activo. Era evidente que la propia pensionista se estaba cansando de hablar. Recordando que debía avisar a su hijo, sacó lentamente el teléfono del bolsillo y llamó a Vyacheslav. «Hola», exclamó tras 15 minutos de silencio, lo que inquietó a Rodion, que pensó que ahora la conversación volvería a empezar. «Slavik, buenas noches, estoy llegando a la dacha. Por favor, en 20 o 30 minutos sal y reúnete conmigo para llevar las maletas», dijo Anfisa. «Vale, pensaba que vendrías ligero, con una maleta como mucho», respondió Vyacheslav, sorprendido. «Hace mucho que no te veo y echo de menos la naturaleza». «Por cierto, ya sabes, Slavik, tengo un buen conductor de taxi. Tuvimos una buena conversación», comentó Anfisa. Vyacheslav se levantó del cómodo y mullido sofá en el que estaba sentado en el salón, hojeando sin pensar el feed de la red social, y salió a reunirse con su madre. La calle estaba envuelta en penumbra y oscuridad, y la única fuente de luz en el barrio era una bombilla encendida desde el interior de la casa de los Petrov. La luz atraía a todo tipo de insectos, especialmente mosquitos, que Slavik detestaba. Marina, mientras tanto, estaba sentada en el salón viendo una película en la televisión. Era una velada muy agradable, con un ambiente acogedor. Las luces del salón estaban apagadas, y solo unas pocas fuentes de luz mantenían la habitación a salvo de la oscuridad. El televisor en funcionamiento y una lámpara en la esquina de la sala, que iluminaba las paredes con una tenue luz amarilla. El ambiente hipnotizante y tranquilo era muy atractivo, y nadie quería perderlo. Sin embargo, cuando Vyacheslav, suspirando, empezó a levantarse del sofá para ir al encuentro de Anfisa Sergeyevna, Marina se dio cuenta de que aquella agradable velada en silencio, que no creaba ninguna incomodidad, sino que personificaba la tranquilidad y la seguridad, había llegado a su fin. La llegada de la suegra, incluso con su sola presencia, cambiaría el ambiente de la velada. Pero a Marina no le importaba. Esperaba que el ambiente que se crearía con Anfisa Sergeyevna sería igual de agradable y conmovedor que el que reinaba en ese momento. «¿Ya debería estar aquí la abuela?», preguntó Kolya, que estaba sentado en un sillón en la esquina de la habitación con el portátil en el regazo. «Sí», asintió Marina. «¿Por qué estás tan ansioso por eso?» «Mamá», suspiró Kolya, de repente mientras cerraba la tapa del portátil y lo dejaba a un lado. «Si quieres saber mi opinión, sabes que la abuela es demasiado charlatana. Tú y papá sabéis perfectamente que no me gusta ese interminable ruido y cháchara. Por eso casi nunca voy con vosotros a casa de la abuela. Cuando ella está cerca, no hay tranquilidad». Marina, intentando consolar a su hijo, le respondió: «Bueno, tú nos entiendes a papá y a mí. La abuela también puede echarte de menos. Puede quererte mucho. Ella no siempre es lo que queremos que sea, pero esa es la belleza de todo. La abuela te quiere, ¿verdad?». Marina siempre había intentado hablar con su hijo de igual a igual, y Kolya, a pesar de su edad, había mostrado una madurez sorprendente. Sin embargo, respondió con frustración: «¿De qué sirve este amor si no me gusta?», y se levantó de la silla bruscamente. «Mamá, por favor, si la abuela pregunta, dile que estoy durmiendo y que la saludaré mañana».
salió del salón, pero recordó que había dejado el portátil en la mesa junto a la silla, así que volvió rápidamente a recogerlo antes de subir las escaleras. Marina oyó los pesados pasos de su hijo y suspiró frustrada. Aceptó el comportamiento de Kolya como una fase de su adolescencia, aunque en el fondo comprendía que a su suegra le costaba adaptarse a la nueva dinámica familiar. Sin embargo, intentaba sinceramente aceptar a Anfisa Sergeyevna tal como era. En 15 minutos, la puerta principal de la casa se abrió, y Marina oyó un susurro en el pasillo seguido por la voz de su suegra. «Mi yerno, este es un taxista muy bueno. Le pedí que me llevara de vuelta porque nos hicimos tan amigos que incluso me hizo un descuento». Vyacheslav sonrió. Tan amigos que se fue a toda velocidad, probablemente para evitar emparentarse aún más. «Sí, Hijo, siempre exageras», exclamó Anfisa Sergeyevna. «Realmente nos hicimos cercanos, le conté tantas cosas. Y ahora, Slavik, me gustaría ver a mi querida nuera y a mi aún más querido nieto Kolenka. ¿Todavía no están dormidos?» «Kolenka ya se ha acostado», respondió Marina mientras salía al pasillo para encontrarse con su suegra, decidiendo proteger a su hijo. Si hubiera dicho la verdad, Kolya podría haber tenido problemas, o su confianza en mí habría decaído, pensó. «Marinochka», lamentó Anfisa Sergeyevna mientras abrazaba a su nuera. «¿Cuánto tiempo sin verte? Te he echado tanto de menos. Ve a despertar a Kolya. Dile que la abuela está aquí. Seguro que saltará de la cama inmediatamente y correrá a mi encuentro». Vyacheslav miró a su mujer con sospecha. «¿Se ha acostado?», preguntó incrédulo. «Hace solo media hora estaba en el salón con su portátil». Marina, recomponiéndose rápidamente, respondió. «Le dolía la cabeza. Nos pidió que no le molestáramos y dijo que sería mejor descansar temprano esta noche». «Anfisa Sergeyevna, será mejor que lo vea mañana. Déjale descansar», añadió Marina. El rostro de su suegra se desvaneció inmediatamente. La amplia sonrisa fue sustituida gradualmente por tristeza. «Así que la abuela viajó muy lejos de casa, solo para verlo, y no puede levantarse de la cama», dijo Anfisa Sergeyevna con amargura. «Bueno, lo entenderé. No estoy loca, no creas, pero lo tomaré en cuenta». Marina, sorprendida por la reacción de su suegra, miró a Anfisa sin decir una palabra. Seguía intentando demostrarle a su hijo que los parientes deben ser aceptados como son. ¿Crees que ahora tendrá que demostrarle lo mismo a ella? Primero, hubo una reunión familiar durante la cual finalmente se discutieron algunos términos por los que Anfisa Sergeyevna planeaba quedarse en la dacha con su hijo, su nuera y su nieto. Ella mencionó que tenía intención de quedarse más tiempo, por lo menos 2 o 3 semanas. Vyacheslav aceptó la postura de su madre, y Marina se vio obligada a aceptar también. Aunque, mirándole a los ojos y observando cómo cambiaba su expresión, su esposa se dio cuenta de que su marido no era muy sincero. Probablemente estaba reprimiendo sus emociones para no estropear la relación con su madre. Marina empezó a darse cuenta de que, para los tres, esas semanas serían una especie de tortura. Mientras estaban sentados en la cocina, Anfisa Sergeyevna fue la primera en oír pasos en las escaleras. Su nieto bajaba del primer piso, así que se apresuró a levantarse de la mesa y literalmente corrió por el pasillo para encontrarse con él. «Te he echado tanto de menos», exclamó abrazando a Kolya. Marina y Vyacheslav, que estaban sentados en la cocina, podían escuchar los efusivos saludos desde allí. Este comportamiento de su madre era de alguna manera tierno y aceptable para Marina, quien exteriormente no mostró preocupación. Sin embargo, pensó que tarde o temprano alguien no podría tolerar un comportamiento tan ingenuo y hasta cierto punto imprudente del pensionista, y simplemente explotaría sin control. Algo le decía que el primero en explotar sería Kolya. A su edad, los adolescentes pueden tener el valor de decir a sus padres sin rodeos lo que no les gusta, y Kolya, pensó Marina, sería uno de ellos. Aunque intentaba no ser grosero ni con su padre ni con su madre,
Siempre comunicaba sus sentimientos con mucha claridad, algo que a veces irritaba a Vyacheslav, pero que a Marina le agradaba mucho. Marina, probablemente desde su adolescencia, había desarrollado habilidades de psicología adecuada y entendía muy bien que una comunicación abierta y sincera era fundamental para construir la confianza. Vyacheslav probablemente lo entendía también, pero no siempre estaba dispuesto a tolerarlo, porque a veces los pensamientos de su hijo herían su propio ego. Un minuto después, Anfisa Sergeyevna volvió a la cocina, llevando a Kolya de la mano. Marina miró la cara de su hijo y se dio cuenta de que estaba muy perturbado por aquel comportamiento. Parecía que el adolescente estaba realmente dormido, con un aspecto perezoso y somnoliento, y una falta temporal de concentración. Marina sintió pena por su hijo. «Kolenka», dijo Anfisa Sergeyevna, «ahora te prepararé un té. Tu madre me dijo que te dolía la cabeza. Sabes, nieto, te recomiendo que no te mantengas despierto por la noche. Cuando duermes por la tarde y no por la noche, tus dolores de cabeza empeoran. Y no te sientes frente al ordenador mucho tiempo. El ordenador es muy bueno, pero también causa muchas enfermedades». «Lo sé, abuela», respondió Kolya con un suspiro. «Sé muy bien que no puedes dormir por la noche porque te duele la cabeza. Y también sé que no puedes sentarte frente al ordenador durante mucho tiempo. Mamá y papá me lo han dicho 100 veces. Es bueno que siempre obedezcas a tu mamá y a tu papá. Y si no lo haces, tendré que intervenir. No quiero que mi nieto crezca enfermo», dijo Anfisa Sergeyevna, poniendo a Kolya en el lugar donde ella estaba sentada a la mesa. Donde ella estaba sentada a la mesa, se acercó a la cocina y palpó la tetera. No había hervidor eléctrico en la dacha, así que tuvo que usar un hervidor clásico y se dio cuenta de que ya estaba caliente. La pensionista buscó una pequeña estantería donde había cerillas. Sacó una de la caja y encendió el quemador. Recientemente he estado hablando con una amiga mía, Slavik. Tal vez la recuerdes. ¿Recuerdas cuando la tía Raya vino a visitarnos un par de veces? Es una mujer de baja estatura que te llamaba Slavik. Todo el mundo te llamaba Slavik, y solo ella te llamaba así. Asintió en silencio con la cabeza. Así que es mi terapeuta, trabaja como terapeuta, pero en el pasado fue una terapeuta con una larga experiencia laboral, y me dijo que los ordenadores son perjudiciales. Todo es malo porque hay una radiación muy dañina que afecta a tu vista, tu cerebro y tu sistema nervioso. Así que, si yo fuera tú, Kolenka, no me sentaría frente a ese ordenador en absoluto. Saldría a dar un paseo al aire libre. Daría un paseo por el bosque. Iría al río que corre cerca. Tal vez incluso nadaría. ¡Oh, qué bueno es todo en momentos como este cuando Anfisa Sergeyevna volvía a expresar su punto de vista sobre prácticamente todos los temas que podía escuchar! Marina pensó que la pensionista hablaba con sinceridad y suscribía plenamente cada una de sus palabras. Esta vez, cuando amonestaba a su nieto para que se alejara del ordenador, Marina no encontró ninguna contradicción en sus palabras, pero la habría encontrado de haber sabido de qué hablaba su suegra con el taxista de camino aquí. Anfisa Sergeyevna era como la típica peluquera de unos 40 años que vivía en medio de la nada y trabajaba en una peluquería poco popular. Hay mucha gente así, que cambia de opinión según la opinión del otro para ganar todas las conversaciones. Tales peluqueros, cuando discuten un tema, adoptan una posición, pero con otro cliente que ve el mismo tema de otra manera, dicen exactamente lo contrario. Son el tipo de personas que solo quieren hablar para parecer que están tratando de hacer algo bueno, pero en realidad no se comprometen con sus palabras. Las palabras en sí no tienen ninguna seriedad. Después de sentarse en la cocina durante otros minutos, Kolya se refirió a la compañía de su propia abuela, que claramente no era de su agrado. El día siguiente fue bastante tenso para Marina. Anoche, o incluso a altas horas de la noche, cuando tanto ella como Slavik querían irse a la cama, se vieron obligados a seguir sentados en la cocina y escuchar historias muy interesantes.
La esposa sintió una débil, pero creciente, antipatía hacia su suegra al darse cuenta de que Marina no encontraba ningún valor para sí misma en sus palabras, y empezaba a comprender a su hijo Kolya, quien nunca le gustó mucho hablar, y menos aún hablar sin sentido. La familia habitual, sentada alrededor con un poco de té caliente, y todos escuchando embelesados o hablando de algo propio, siempre tendrá lugar en cualquier familia. Pero cuando cada una de esas reuniones se convierte en un monólogo de 3 horas de un miembro de la familia que no se distrae con nada y no es empático, una chispa de irritación empieza a brotar en el interior, que lenta pero inexorablemente crece hasta convertirse en una explosión que tarde o temprano está destinada a ocurrir de un modo u otro. Hablaba con Marina, con su hijo, que en ese momento estaba ocupado con su portátil, sin ofenderse. Lo más frustrante eran esos momentos en los que la suegra recibía una llamada de alguien, o ella llamaba a alguien, y desaparecía en esta llamada durante media hora, o incluso más. No escatimaba dinero en su cuenta, e hizo varias llamadas a lo largo del día que duraron quizás 1 hora y media. En esos momentos, cuando Anfisa Sergeyevna estaba distraída, desaparecía en alguna parte porque no le gustaba que nadie escuchara sus conversaciones telefónicas. Dando descanso a toda la familia, Marina pasó todo el día intentando contenerse y no enfadarse por el aburrimiento. Al mismo tiempo observaba las reacciones de Vyacheslav. Empezó a creer cada vez más que Slava simplemente estaba reprimiendo los sentimientos negativos que experimentaba cada vez que se veía obligado a escuchar la misma historia que ya había oído muchas veces. Para encontrar nuevos detalles que antes no estaban allí, probablemente por aburrimiento. No sé por qué, pero Anfisa Sergeyevna contaba la misma historia varias veces, cada vez añadiendo nuevos detalles. Lo inquietante no era tanto que intentara embellecer la historia, sino que parecía que ella misma comenzaba a creérsela. Lo narraba con tanto entusiasmo y convicción que parecía pensar seriamente que contaba la historia tal como había sucedido. Vyacheslav ya había oído estas historias muchas veces durante el segundo día en la dacha de su madre, y en cada ocasión encontraba algún nuevo detalle, alguna nueva variante. Marina también lo notaba, y esto comenzaba a irritarla aún más. Molesta, trataba de contenerse durante todo el día, especialmente en los momentos en que estaba ocupada y se veía obligada a escuchar a su suegra, que se le acercaba en los momentos más inoportunos para contarle algo. Incluso cuando Marina intentaba disfrutar de unas vacaciones despreocupadas, Anfisa Sergeyevna siempre encontraba la manera de atraparla. La gota que colmó el vaso para Marina fue la noche del segundo día, cuando no habían hecho prácticamente nada productivo, excepto quizás limpiar la casa de campo, tarea que ni siquiera pudieron terminar debido a las constantes interrupciones de su suegra. Marina estaba tumbada en el sofá de la sala de estar, mirando la televisión sin prestar mucha atención, donde un canal cualquiera transmitía una película que al principio parecía interesarle. Pero mientras la veía, no podía dejar de pensar en el horror de lo que estaba por vivir durante semanas. Quería a su suegra, realmente, pero su comportamiento repetitivo era muy estresante, y ni siquiera en vacaciones podía descansar de ella. En ese momento, Marina estaba pegada a Anfisa Sergeyevna, quien estaba en la cocina hablando por teléfono con alguien, probablemente uno de sus muchos conocidos. Marina intentaba disfrutar cada minuto en que su suegra estaba ocupada. Sin embargo, incluso con el ruido de la televisión y sumergida en sus propios pensamientos, Marina seguía oyendo la voz de su suegra, que se hacía cada vez más fuerte y cercana. De repente, Marina recobró el sentido y miró a su alrededor. Anfisa Sergeyevna sostenía el teléfono con el hombro y entraba en el salón con un plato de bocadillos de pan y salchichas. Sí, Natasha, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes, yo también tengo algunas ideas al respecto. Creo que el sinfín. La charla interminable de su suegra resonaba dolorosamente en la cabeza de Marina, quien trataba deliberadamente de distraerse, pero no podía evitar escuchar. Tu hijo Kabile, exclamó Anfisa Sergeyevna ansiosa. Lo siento, Natasha, pero estoy diciendo las cosas como son.
Tu hijo es realmente un Kabila. Recuerdo a mi Slavik a esa edad, cuántas chicas cambiaba. Al oír estas palabras, Marina sintió cómo crecían poco a poco las semillas de los celos en su alma. Aunque le molestaba escuchar la interminable charla de su suegra, no podía ignorar esta conversación. Sí, dijo la pensionista. Un montón de chicas. Le dije entonces que Slavik tenía un título. ¿Y cuántos años tenía? Tenía 17 años. ¿Conoces a Natashka? Yo no me meto en esos asuntos. He oído rumores de que la colega de mi Slavik está embarazada y es de él. Marina se indignó mentalmente, pero siguió escuchando. Sí, sí, como si tal cosa. Respondiendo a los pensamientos de su nuera, la pensionista dijo que dicen que es igual que el perro macho que tuve cuando era joven, y que engaña a Marinka, y tú hablas de ello justo en mi presencia. Marina estaba mentalmente indignada. Ya no era posible contener sus emociones negativas, pero verterlas directamente sobre su suegra le parecía un método increíblemente cruel que acabaría volviéndose contra ella. Se levantó del sofá y caminó rápidamente y muy tensa hacia la salida de la casa. En ese momento, Vyacheslav estaba sentado en el porche, viendo a su madre hablando por teléfono. Vyacheslav salió al porche, se sentó a la mesa y se quedó mirando a lo lejos, pensando en algo y disfrutando de los sonidos de la naturaleza. Por desgracia, se había perdido la puesta de sol que quería admirar mientras bebía cerveza, pero también disfrutaba observando la naturaleza en la oscuridad. Marina se acercó al porche sin que su marido se diera cuenta, pensando en sus propios asuntos. Cuando él finalmente notó su presencia, se sorprendió al ver su rostro tan enfadado y molesto. Vyacheslav no recordaba la última vez que había visto a su mujer así. Dejó la botella de cerveza sobre la mesa y preguntó inmediatamente qué le pasaba. Tu madre va a pasar la última noche en nuestra dacha, dijo Marina con los dientes apretados. ¿Qué derecho tiene a hablar de ti a tus espaldas y decirnos estupideces sobre ti? Sobre la mesa había un paquete de cigarrillos. Vyacheslav sacó uno, lo encendió, y mirando al techo, le preguntó si le contaría otra vez lo que había pasado. Marina le relató lo que había oído. Anfisa Sergeyevna, hablando con su amiga por teléfono sobre rumores dudosos sobre él. Marina no dudaba de que su suegra solo quería hablar y, guiándose únicamente por su deseo de conversar, se olvidaba por completo de la conciencia y la moral. Libremente, discutía sobre la supuesta amante de su hijo. Después de escuchar la historia no muy larga de su esposa, Vyacheslav apagó el cigarrillo y tomó una botella de cerveza, que ya se había calentado. Se reclinó en su silla, dándose cuenta de que algo podía estar malentendido. Marina, mamá podría haber adornado algo, mentido o tergiversado la realidad. ¿Por qué te tomas sus palabras tan a pecho? Y, sinceramente, dudo que mi madre sea capaz de hacer algo así. Pero Vyacheslav ya había admitido que su madre podría embellecer o mentir, y Marina no dudaba de que su marido lo sabía muy bien. Esto le dio aún más confianza en su rectitud. Sin embargo, su mujer no le creyó. Slava, dijo entrecerrando los ojos y mirándole directamente. Admite que estás cansado de todo esto. Es solo el segundo día, pero ya estás agotado. El enfado y la irritación de Marina parecían haber llegado a su límite. Ya no estaba tan enfadada, sino como si realmente intentara averiguar y descubrir el verdadero punto de vista de su marido, lo cual era muy, muy importante para ella. Es muy importante que siga aguantando, interrumpió Petrov, pero Marina oyó claramente el temblor en la voz de su marido y se convenció de que él mentía. Sí, eso es todo, dijo con seguridad, y entonces vio que los ojos de Vyacheslav comenzaban a ponerse vidriosos, moviéndose de un lado a otro, claramente preocupado. Recuerdo tu reacción de ayer por la mañana, cuando ella vino por primera vez, y ahora tú mismo supuestamente estás de acuerdo con que se quede aquí, y le estás demostrando a todo el mundo que estás a favor. No solo le mientes a mi madre, a mí también, o a Kolya. Slavik, en primer lugar te estás engañando a ti mismo. Suspirando pesadamente, Vyacheslav hizo una pausa.
Pasaron unos segundos antes de que hablara. Sí, confirmó. Intento decirme a mí mismo que no me molesta, Marín. Es difícil admitir que mi propia madre me cabrea. Estoy intentando vivir como siempre le dices a Kolya que viva, aceptando todas sus cosas. No puedo cambiar a mi madre, Marín. Slavik, parece que no lo entiendes muy bien, intentó explicarle Marina. Primero de todo, tienes que ser honesto y sincero contigo mismo, y luego, basándote en eso, aceptar a todos los que te rodean tal como son. Pero ahora, solo tienes que admitir que tu madre te molesta. Y a mí también, añadió Petrov. Me doy cuenta de que te molesta a ti, sí, y a mí, y veo claramente que también a Kolya. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? Al menos tú puedes evitarlo, puedes pararlo, no solo tú, sino que nosotros podemos pararlo. Hemos venido aquí a pasar unas vacaciones, no a escuchar los interminables cotilleos de Anfisa Sergeyevna. No me malinterpretes, quiero mucho a mi suegra, y estoy dispuesto a aceptarla tal como es, pero no estoy dispuesto a aceptarla con sus defectos, en un momento en que quiero descansar. Tú y yo teníamos otros planes para estas vacaciones. No soporto a tu madre. Esa noche hubo una seria conversación entre Vyacheslav y su madre. Después de hablar con Marina, caminaron juntos a la casa y se dirigieron a la sala de estar, donde Anfisa Sergeyevna estaba hablando por teléfono. Vyacheslav, cansado de esta pesadilla, interrumpió a su madre y le pidió que colgara. Le dijo, muy severamente y en voz alta, que necesitaba hablar seriamente con ella, y también con Marina. Anfisa siguió hablando con su amiga, pero Vyacheslav insistió. Bajó el tono de su voz, haciéndola más masculina y seria, diciendo que tenían que hablar. Al mismo tiempo, Kolya bajó del primer piso y se dirigió a la cocina para prepararse un té, pero al escuchar la voz ronca de su padre dirigiéndose a su abuela, se dio cuenta de que algo interesante estaba ocurriendo. Se coló en el salón y se quedó apoyado en la pared. Marina se colocó un poco detrás de Vyacheslav mientras él intentaba distraer a su madre de la llamada telefónica. No sabía por qué ni cómo, pero sentía en su interior que la situación estaba a punto de llegar a un punto crítico. Creía que su marido hablaría con Anfisa Sergeyevna y todo iría mejor, pero también temía que algo saliera mal. Ambas emociones eran tan claras hasta que su marido comenzó a hablar con su madre. Hablaba con rudeza pero sin dejar de ser respetuoso. Anfisa Sergeyevna, por primera vez, tuvo que interrumpir su propio monólogo para escuchar a su hijo. Vyacheslav habló directamente sobre el hecho de que él y Marina estaban hartos de la interminable cháchara de su madre, pero que estaban dispuestos a aguantarla hasta cierto punto. En un momento, decidió preguntarle a su madre si Marina decía la verdad, y si ella misma, Anfisa Sergeyevna, había mencionado en una conversación telefónica con una amiga sus supuestas aventuras. ¿De qué estás hablando, Slavik?, preguntó Anfisa con la voz más sorprendida posible. Diciendo tonterías sobre ti. Sé que eres un hombre fiel, que nunca engañarías a tu esposa Marinochka. Estoy segura de que tienes una familia muy fuerte, que se ha hecho aún más fuerte después del nacimiento de Kolya. Sí, puedo olvidar lo Casanova que eras cuando eras adolescente y cambiabas de chicas como de ropa, pero sé que ahora has cambiado. Slavik, Marina me dijo otra cosa, respondió Petrov con insistencia. Me dijo que te crees algún rumor de que dejé preñada a una colega mía. Lo siento, así son las cosas. Kolya, que observaba todo desde el pasillo, nunca pensó que su padre hablaría así con su abuela. Hijo, es solo un rumor, exclamó Anfisa Sergeyevna. ¿Crees que realmente les creo? Claro que no voy a entrometerme en tus asuntos. Y si esos rumores no son realmente rumores, no voy a juzgarte. Pero no me malinterpretes, no puedo confiar en todo lo que oigo. Pero yo tampoco, mamá. Ya he tenido suficiente, respondió Vyacheslav con voz calmada pero aún más áspera. Siempre intentas sentarte en dos sillas, te contradices. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Mamá, mi familia y yo vinimos a la casa de campo para descansar, no para pensar cada día cómo alejarnos de tu interminable cháchara.
No haces más que hablar y hablar. Y sí, hace tanto que no te veo. Te he echado de menos, mamá. ¿Tú eres así? ¿No necesitas mis cuidados? Sí, los necesito, mamá, pero no de esta manera. Anfisa Sergeyevna puso en su rostro una expresión muy difícil de describir. Había una mezcla de sorpresa, dolor y quizá un poco de comprensión. Fue un momento tenso, pero también necesario. La conversación mostró que, a pesar de todo, había un deseo genuino de mejorar la convivencia y de entenderse mutuamente. Las notas de sus sentimientos y emociones en aquel momento fueron claras para Marina. Observándola, se dio cuenta de que su suegra había aceptado que había perdido la discusión y no tenía nada que decir. Tras las palabras de su hijo, Anfisa dejó de hablar inmediatamente. Bueno, respondió secamente, levantándose de la silla. Les comprendo. Si no quieren verme mientras descansan, no les molestaré con mi presencia. Voy a recoger mis cosas. Me vuelvo a casa. Nadie intentó retener a Anfisa. Fue en ese momento cuando Marina se sintió finalmente aliviada, como si una enorme roca se hubiera desprendido de sus hombros y se hubiera desmenuzado en pequeños guijarros a sus pies. Pudo exhalar con alivio. Anfisa Sergeyevna, al salir del salón, se encontró con su nieto. Se detuvo junto al niño desconcertado y con ojos muy serios le miró a los ojos. ¿Tú también estás en mi contra?, le preguntó a Kolya. El niño, sintiendo la tensión, dio un paso atrás para dejar salir a su abuela, quien tuvo que interponerse entre él y la pared para salir del salón a recoger sus cosas. Le llevó 1 hora y media, porque todas sus pertenencias estaban organizadas en los armarios y la mesilla de noche. Anfisa llamó a un taxi y no dijo prácticamente nada en todo ese tiempo. Sentía un impulso muy fuerte de decirle a su hijo y a su familia lo que pensaba, pero se dio cuenta de que cualquier palabra que dijera jugaría en su contra. El taxi llegó rápidamente porque había llamado a un servicio local, no a uno de la ciudad. Vyacheslav acompañó a su madre hasta la puerta. Ella le miró con ojos llenos de ira, pero no dijo nada. En silencio subió al taxi y se fue a casa. Poco después, Vyacheslav llamó a su madre y volvieron a hablar, cuando ambos se habían calmado. El hijo logró convencer a su madre de que tenía razón y él la admitió que se había vuelto más obsesiva. La familia Petrov esperaba ahora unas vacaciones muy agradables, tranquilas y pacíficas.